mucho gusto, mi nombre es Karen Manguard, soy ingeniera en biotecnología y en la sesión de hoy les voy a presentar el tema generalidades de las células troncales. El contenido de la sesión será el siguiente. Vamos a comenzar por definir las células troncales, cuáles son sus características, su clasificación en base a la potencia celular, conceptos como epigenética, cultivos en 3D, ingeniería de tejidos, descelularización de órganos, células troncales mesenquimales y, por último, tendencias en investigación y desarrollo. Ok, vamos a comenzar por definir a las células troncales y esta es la forma correcta de referirnos a las células que son comercialmente etiquetadas como células madre. Ahora, una definición global que englobe a todos los tipos de células troncales sería una muy sencilla, como es la siguiente. Son células que tienen la capacidad de dividirse y de diferenciarse en células especializadas. ¿Ok? Entonces, les pongo un ejemplo. Si yo tengo una célula troncal, tanto en el cuerpo, que serían cultivos in vivo, como previo a su aislamiento y manipulación en laboratorio, conocidos como cultivos in vitro, existen dos rutas hacia las que éstas se pueden ir. La primera de ellas es la autorrenovación, ¿ok? En esta parte, la célula tiene la capacidad de dividirse y de hacer una repartición equitativa del ADN genómico. Es decir, mediante el proceso de mitosis se hace una reproducción asexual de las células somáticas eucariotas. Entonces tenemos como resultado dos células hijas idénticas a la célula madre. Siguiente es la diferenciación. Esto hace referencia a que bajo las condiciones adecuadas, tanto in vivo como dentro de un organismo, en el proceso de embriogénesis después de la fecundación de un óvulo, se pueden generar todos los tejidos y órganos propios del ser humano, o después en laboratorio, en cultivos in vitro, con medios de cultivo específicos, se puede hacer esta diferenciación dependiendo el tipo celular que el experimentador desee. Es importante mencionar que todo esto es en base al microambiente que rodea a la célula y hacia el entorno físico, químico y biológico. Vamos a proseguir con su clasificación y las que yo les propongo es la clasificación más común en base a una característica llamada potencia celular. ¿Ok? La potencia celular es la capacidad que tienen las células troncales de poder diferenciarse en distintos tipos de células. ¿Ok? Entonces, mientras mayor sea la potencia celular, mayor va a ser la cantidad de células a la que estas células troncales se pueden diferenciar. Como resultado tenemos una jerarquía, como se muestra en la imagen. El resultado es una pirámide donde las células van de mayor a menor potencia celular y la clasificación resultante es la siguiente. Primero, células troncales totipotentes, células troncales pluripotentes, multipotentes, oligopotentes y por último, unipotentes. Vamos a proseguir con analizar cada una de ellas y darles sus ejemplos. Las primeras serían las células troncales totipotentes. Estas tienen la capacidad de generar un organismo vivo completo funcional, es decir, son las únicas que pueden generar un organismo como tal completo, no las demás, tanto tejidos embrionarios como los extraembrionarios, que serían la placenta, el cordón umbilical, etc. El ejemplo aquí sería un cigoto, que es una combinación de una célula diploide producto de la fusión de un óvulo y un espermatozoide, ¿no? Entonces, como se ve en la imagen, cuando comienza la fertilización del óvulo, las células comienzan a reproducirse hasta formar un cúmulo de 2, 4 y 8 células. Estas 8 células son las únicas que tienen la totipotencia celular. Proseguimos con las células troncales pluripotentes. En este caso, la capacidad de diferenciarse en cualquiera de las 3 capas germinales es evidente. Se pueden diferenciar hacia ectodermo, endodermo y mesodermo, que serían todos los tejidos embrionarios. En este caso no se pueden diferenciar ni obtener células de tejidos extraembrionarios como es en el caso anterior. Si seguimos el ejemplo de embriogénesis, las 8 células primeras totipotentes continúan reproduciéndose hasta la formación de una mórula y continúan madurando hasta la formación de un blastocisto, que está indicado en la imagen. Este blastocisto ya es un cúmulo de alrededor de 100 células, está compuesto por una masa interna y una masa externa. La masa interna es alrededor de 10 a 20 células, ¿ok? Y estas serían las que se conocen como células troncales embrionarias. Son las favoritas utilizadas por investigación porque tienen altas tasas de replicación, es decir, se reproducen de manera muy rápida,
Tiene una potencia celular muy elevada, como ya se mencionó, hacia todas las líneas germinales. Sin embargo, tienen una limitante, y es que están en constante debate ético por la interrupción de una vida porque son derivadas de un óvulo fecundado. Sin embargo, Shinya Yamanaka, un científico, creó un protocolo para poder desdiferenciar las células y tener como consecuencia células pluripotentes inducidas, que es como las nombró. Entonces, a continuación les expongo el diagrama, ¿no? Primero se hace una obtención de células somáticas ya diferenciadas. En este caso se proponen células de piel por su fácil acceso. Después se procede a su cultivo in vitro. En este caso es cultivo en 2D, donde las células forman una monocapa alrededor de plásticos a los que forman adherencia, que son previamente tratados, como el poliestireno, y también se presenta a cierto material de vidrio. Después de esto ya viene la parte innovadora o el descubrimiento, en el cual Yamanaka propuso o planteó una idea de que mediante la correcta expresión de ciertos genes, las células podían desreprogramarse. Entonces, él propuso una gran lista de factores. Sin embargo, ese ensayo fue disminuyendo y al final propuso 24, y por último concluyó que solamente eran 4 los factores indispensables para hacer esta desreprogramación o generación de las IPS, como se conocen, ¿no? Estos factores comúnmente se conocen como factores Yamanaka, y por sus siglas OSKM hacen referencia a OT4, SOX2, KLF4 y CMYC, ¿no? Después de esto ya obtenemos células pluripotentes inducidas, y ya posteriormente se procede a la diferenciación de estas células. Pueden ser células de páncreas, del sistema sanguíneo, cardíaco, de células de hígado, neuronas, etcétera, ¿no? Igual y no propiamente células de piel, porque de ahí mismo se partió, pero sí nos da esta habilidad o esta capacidad de obtener otras rutas. Y bueno, esto obtuvo o le dio a Shinya Yamanaka en 2012 el Premio Nobel a la Medicina. ¿Por qué? Porque tuvo unas aplicaciones muy interesantes, y ahorita les voy a explicar cada una de ellas, o las más importantes, ¿no? Primero, resolvió el problema ético que planteaban las células troncales embrionarias por su uso de interrupción a la vida, que ya les mencioné con anterioridad. Segundo, son las favoritas por su alta potencia y su capacidad de diferenciación. Y entra un proceso que se llama Disease Modeling. Este proceso es una herramienta en la que células, generalmente IPS, se infectan con distintos estímulos como bacterias o enfermedades, y lo que se hace es recolectar la mayor cantidad de datos para poder predecir cómo estas células se infectan, proponer tratamientos, tasas de incubación, etcétera, ¿no? Para tener herramientas que nos ayuden al desarrollo de fármacos. Sigue el desarrollo de tratamientos, como ya se mencionó, disminución de la respuesta inmune en terapias autólogas, porque el mismo paciente puede utilizar sus células diferenciadas. Evaluación de toxicidad de nuevos fármacos también, porque cuando se quiere lanzar un fármaco, tiene que pasar por un proceso de clinical trials de fase 1, 2 y 3. Si nosotros hacemos un modelaje de cómo las células se van a comportar antes de hacer estos estudios, se pueden medir niveles de toxicidad que son evidentes después de mucho tiempo y después de una inversión mayor. Y por último, tenemos su conjunto de uso con la herramienta CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 es una herramienta también novedosa para la edición de genes. Propiamente, lo que hace es insertar o eliminar secuencias de ADN genético. Entonces, se utiliza para transformar IPS, y se estudia cómo esta inserción o esta eliminación de genes puede modificar a las células, ya sea para bien o para mal. Entonces, también se usa para modelar datos con esta herramienta que ahorita está en tendencia, ¿no? Si continuamos con la clasificación, siguen las células troncales multipotentes. En este caso, como ya se mencionó, se restringe la capacidad de potencia celular. Estas células pueden autorrenovarse y diferenciarse en un rango más específico, ¿no? Estas son las células troncales que se utilizan en criovida y tienen una capacidad o han mostrado capacidad de diferenciación hacia hueso, tejido adiposo, músculo, nervio, miocardio, hígado, córnea, tráquea, piel e incluso cartílago, ¿no? La siguiente clasificación o el siguiente tipo celular es más restringido, y el ejemplo que yo les pongo en este caso son las células hematopoyéticas. Estas son provenientes de las células mesenquimales, pero en este caso solamente se pueden derivar a células sanguíneas. Es decir, una célula madre hematopoyética puede dar lugar a todas las células, tanto de origen mieloide,
que corresponden a macrófagos, células dendríticas, eosinófilos, neutrófilos, etc., tanto a las de origen linfoide como serían las células B, T y células NK. ¿Okay? Y por último tenemos las células con una capacidad de diferenciación más restringida, que son las células troncales unipotentes. En este caso sí tienen la capacidad de autorrenovarse y de diferenciarse, sin embargo, esta diferenciación únicamente es unidireccional. Las células ya están maduras y solamente se diferencian hacia un tipo celular con características y con expresión de proteínas ya estandarizados, heredados de la célula madre. Y bueno, la pregunta que a continuación se plantea es ¿cómo es esto posible? Si se está mencionando en repetidas ocasiones que las células se reproducen por mitosis, que es la generación de células hijas idénticas, ¿cómo es posible que mientras van madurando van perdiendo potencia celular y Yamanaka puede reprogramarlas, ¿no? Entonces eso es lo que crea una mayor confusión y se va a explicar a continuación. La respuesta está en la epigenética. Más adelante la voy a definir, pero voy a comenzar con este enunciado. Todas las células somáticas de nuestro cuerpo, es decir, efectuando los gametos, tienen un contenido de ADN idéntico. Sin embargo, no todas son iguales y esto es muy fácil de notar fenotípicamente. Por ejemplo, una neurona, una célula dendrítica, un macrófago son células diferentes, con propiedades diferentes y expresión de proteínas distintas. Sin embargo, su ADN genético es igual. Para explicar a detalle esto, hay que recordar que nuestro código genético utiliza la interacción de 4 letras, que son A, G, C y T, para referirnos a adenina, guanina, citosina y timina. Estas bases nitrogenadas unidas a un azúcar, que en este caso es la desoxirribosa, y a un grupo fosfato, tienen la capacidad de crear esta estructura tridimensional que conocemos como doble hélice, que es nuestra molécula de ADN con una combinación de genes y una secuencia única. ¿Okay? Dicha combinación codifica nuestros genes que posteriormente van a construir proteínas. Es importante mencionar que menos del 2% de esta cadena realmente larga codifica y más del 98% de su contenido realmente se desconoce su función o hasta ahora es llamada por los científicos como junk DNA o traducido literalmente ADN basura, que no tiene una función pues hasta ahorita descubierta. Y procedemos a decir que su expresión es regulada. ¿Qué quiere decir eso? Que exceptuando a los genes constitutivos, que son los genes que codifican proteínas para procedimientos esenciales de las células, llámese replicación, nutrición, reproducción, etc. Los demás genes pueden expresarse o no dependiendo el tejido o la zona en la que esta célula se encuentra. Entonces es mediado por esta localización y también por especificidad temporal, ¿ok? Esto quiere decir que existe un encendido y apagado de ciertos genes en distintos momentos. El ejemplo más común es el operón LAG. Este ejemplo se encuentra en todos los libros de biología molecular e ingeniería genética. Lo que dice es primero que un operón tiene una serie de secuencias de ADN genético que codifica para una función en específico. En este caso, el operón LAG codifica para la asimilación de lactosa como un nutriente. Cuando una célula se encuentra en contacto con una mezcla de glucosa y lactosa, la célula no tiene activado este operón porque la glucosa entra de manera pasiva dentro de la célula y se alimenta a partir de ella. Ahora, si la glucosa se termina de este medio y solamente queda lactosa para alimentar a la célula, comienza esta serie de reacciones que desencadenan proteínas para la entrada de la lactosa al interior de la célula y también la producción de la enzima beta-galactosidasa que produce la hidrólisis de la lactosa en glucosa y galactosa y que ahora sí ya puede ser asimilada por la célula. Es el ejemplo más común que se brinda en regulación genética. Y bueno, ahora sí se define lo que es epigenética. La definición que les traigo es la siguiente. Es cualquier proceso que altere la actividad genética sin modificar secuencias de ADN y lo más importante que estas modificaciones son hereditarias, son transmitidas a células hijas. Por ejemplo, en el proceso que se explicó de embriogénesis, mientras las células van madurando van perdiendo potencia celular y esta característica se va heredando para células más maduras. O en el caso de las células unipotentes, las células que su diferenciación es unidireccional ya no tienen que pasar por todo el proceso de epigenética para poder codificar las proteínas esenciales para su crecimiento.
o para su función en específico, como lo son las musculares. Estas simplemente la heredan y ya la obtienen sin pasar por este proceso. Y bueno, otra definición muy común es que la epigenética establece las influencias genéticas y ambientales para la creación de un fenotipo que es, propio de cada tipo celular. Entonces, aquí de la epigenética nació un pensamiento que decía que los cultivos convencionales actuales en 2 dimensiones, a pesar de que son regulados químicamente en pH, en temperatura y en nutrientes, carecen de la tridimensionalidad propia que son de tejidos y órganos. ¿Ok? En este caso, se pretende que esta falta de tridimensionalidad puede o no mencionar datos o provocar datos no tan representativos a la realidad. Es decir, que los cultivos en 2D pueden activar o no activar rutas epigenéticas que no son similares a las condiciones in vivo, que es lo que se quiere evitar o lo que siempre se quiere replicar en un cultivo in vitro. Entonces, lo que se quiere ahora o lo que se propone asimilar o replicar es una matriz extracelular tridimensional. En esta imagen les pongo la comparativa de cultivos en 2D y en 3D. Los cultivos en 2D son los convencionales, como ya les mencioné, crecen adheridos al plástico y crecen una al lado de la otra formando una monocapa y su morfología es la siguiente como se muestra, ¿no? Del lado izquierdo sería cómo se comportarían en un cultivo en 3D, cambiando su morfología y con eso se esperaría que crearan una representación in vivo más adecuada. Entonces, esta matriz extracelular, que es la que se quiere replicar, ¿qué es? Es una red que engloba todos los órganos, tejidos y células del organismo. Su composición principal serían fibras de colágeno, elastina, proteoglicanos, glucoproteínas y fibronectinas, que estas están unidas a la proteína de unión, que es la integrina, que une junto con los filamentos de actina la parte interna y la parte externa de la célula. Y bueno, ¿para qué sirve? Genera protección, nutrición e inervación celular y forma parte o su terreno propensa a la respuesta inmune, angiogénesis, fibrosis y regeneración tisular. Y ahora sí, como ya se mencionó, el interés de los cultivos en 3D es por su potencial para diferenciar y para descubrir fármacos, ¿ok? En este caso proporcionan más información fisiológicamente relevante y más datos predictivos para las pruebas in vivo que los cultivos en 2D nos estaban brindando. Ok, entonces ahora toda esta rama en conjunto se llama ingeniería de tejidos. En este caso se utilizan materiales biológicos y bioingeniería para construir dispositivos, órganos y tejidos funcionales. Esto quiere decir que es una fusión de células y de andamios. Los andamios son todas estructuras en 3D de materiales sintéticos vacíos, a los cuales junto con las células van a crear un sustituto de órganos o algún dispositivo funcional. Y el principal reto, que es donde entraría la parte realmente ingenieril del proceso, es encontrar este material. ¿Por qué? Porque los requerimientos son muy exhaustivos. Primero, tiene que ser biocompatible, es decir, que las células pueden vivir en él y pueden crear su metabolismo como normalmente lo hacen en los cultivos en 2D. Tiene que ser biodegradable porque este material no se pretende que tenga una estadía permanente dentro del organismo, es decir, que con el tiempo tendría que degradarse y las células sustituirían este material por su propia matriz extracelular. Las propiedades mecánicas tienen que ser propias del tejido al que se va a implantar. Es diferente para, por ejemplo, piel o hueso. Tienen que tener diferentes propiedades de elasticidad, de dureza, movilidad, etc. La arquitectura, que nos referimos a la porosidad del material. Esta porosidad tiene que ser lo suficiente para que permita la difusión de nutrientes dentro del andamio y de la oxigenación a través de CO2 y de oxígeno. Y por último, la manufactura, que a pesar de todas estas propiedades, pues el material tiene que ser factible tanto clínica como económicamente. Y bueno, otra propuesta que ha surgido en los últimos años es ¿por qué no utilizar propiamente matrices ya existentes y reales para replicar las condiciones in vivo? Así es como surgió la idea de descelularización de órganos. En este caso se tiene un órgano, un tejido, se pretende descelularizarlo, es decir, retirar por tratamientos físicos, químicos y enzimáticos todos los restos celulares del donante que pudieran tener.
Se procede a su recelularización mediante vascularización e inoculación por células troncales y posteriormente e hipotéticamente tendríamos un corazón funcional, como es el caso de la imagen, ¿no? En este caso se pretende que las condiciones in vivo ya sean muy replicables o sean bastante representativas porque justamente se trata de un tejido real. Entonces, cabe mencionar que si las tecnologías anteriores están, por decirlo, en pañales, esta aún más, porque esta es una técnica muy novedosa. Los alcances que tiene pudieran ser muy grandes, sin embargo, solamente es a nivel investigación y se están probando in vitro y con animales. Todavía no se recomienda para nada en humanos o para curar patologías existentes. Y bueno, las células troncales mesenquimales es con lo que vamos a proseguir. Son las células, como ya se mencionó, que se cultivan en criovida y vamos a utilizar la definición más establecida y la más común, que es la que establece la Sociedad Internacional de Terapia Celular y Terapia Génica. El primer criterio es que las células tienen que mostrar adherencia al plástico y generación de unidades formadores de colonia de morfología fibroblastoide bajo condiciones estándares de cultivo. Segundo, tiene que existir esta combinación de expresión positiva y negativa de ciertos marcadores. Positiva para CD105, 73 y 90 y negativo para 45, 34, 14, 11B, 79 alfa, 19 y moléculas de superficie como son los HLA. Y por último, para probar su potencia celular, se tiene que verificar que estas células in vitro puedan diferenciarse hacia osteoblastos, adipocitos y condrocitos. Una cosa que hace muy atractivas a estas células es su fácil obtención o aislamiento, ¿okay? En un inicio, las células troncales mesenquimales fueron aisladas de médula ósea. Sin embargo, es un tejido o una forma de obtenerlo muy invasiva y actualmente incluso se pueden obtener de órganos y tejidos de desecho, como son los tejidos extraembrionarios, que serían placenta, cordón umbilical, incluso pulpa dental, tejido endometrial y tejido adiposo. Y bueno, últimamente ha surgido una oleada a partir de 2017 más o menos en el que se propone un cambio de nombre. Es decir, la persona que nombró a estas células ha buscado renombrarlas. Entonces se utilizarían las mismas siglas que son MSC, ahora con un significado que son células de señalización medicinal, que es como la van a encontrar en los artículos de hoy en día. ¿Por qué este cambio de nombre? Porque en un inicio se pensaba que el efecto farmacológico de las células en terapia celular era mediado por sus características de autorrenovación, reemplazo de células dañadas y diferenciación. Sin embargo, estas células in vivo no realizan esto. Esa hipótesis fue rechazada y la hipótesis actual y más aceptada es que los efectos de las células troncales son mediados por factores parácrinos. ¿Qué quiere decir esto? Que liberan un grupo de proteínas y estructuras biológicas secretadas que se conoce como secretoma. Este secretoma lo que libera son impulsos y diferentes estructuras biológicas que van a ser identificadas por el sistema inmune de la persona hospedera y van a tener la actividad que se conoce o los beneficios que tiene la terapia celular. Uno de estos ejemplos que forma parte del secretoma y que son estructuras estudiadas y son de vanguardia últimamente, de mucho interés por la comunidad científica, serían las vesículas extracelulares. Aquí les pongo una imagen y los resultados que obtuvo un artículo publicado en el presente año, en 2020. Por supuesto, las vesículas extracelulares tienen una membrana lipídica propia de estos cuerpos biológicos. En su contenido tienen ácidos nucleicos como lo es el DNA, el RNA, aminoácidos metabolitos, marcadores de superficie como CD81, CD9 y CD63. ¿Y qué se le atribuyen o qué funciones tienen estas vesículas? Bueno, la hipótesis señala que son propensos o que facilitan la regulación y transducción de genes, angiogénesis y sanación de heridas, apoptosis, diferenciación celular y neoplasia, reprogramación celular, y por último, un balance en la respuesta inmune del paciente, que es uno de los mayores intereses de la terapia celular. Y bueno, ya para finalizar, les traigo dos artículos, ambos son de 2018, en donde ponen en práctica todos los conceptos que vimos anteriormente. Por ejemplo, en se utiliza el modelado de enfermedades junto con edición de genes e ingeniería de tejidos.
¿Qué quiere decir eso? Que utilizaron IPS o células pluripotentes inducidas, a las cuales con la herramienta de edición de genes CRISPR-Cas se les eliminó o insertaron ciertas secuencias para ver qué efectos tenían en ciertas, o si podían asociar ciertas secuencias a ciertas enfermedades con enfermedades que tienen causas genéticas desconocidas. Y todo esto se modeló en un andamio utilizando ingeniería de tejidos, como ya se mencionó, para que el resultado fuera más representativo. Y en el segundo caso de estudio, se utilizaron cardiomiocitos derivados de células IPS nuevamente, se volvieron a diferenciar las células desdiferenciadas y se volvió nuevamente a hacer este modelado de datos de enfermedades. El aporte que tuvo este artículo es que desarrollaron una matriz extracelular o un andamio para ingeniería de tejidos, que era un hidrogel que fue producto de la descelularización de corazones de cerdo. Entonces, este protocolo que tienen ellos lo proponen para que se utilice este andamio para que más adelante se puedan utilizar para modelar datos de enfermedades en específico, obviamente de corazón, porque es hacia donde la epigenética de este andamio nos orientaría o nos guiaría. Estas son todas las referencias utilizadas para la presentación y no me queda más que darles las gracias y esperar que esta presentación haya sido de su agrado y utilidad.